Algunas de las principales economías del mundo occidental, como España, todavía enfrentan duras crisis económicas y financieras. Las autoridades intentan resolverlas cobrándole más a quienes menos tienen, por ejemplo, aumentando las tarifas de electricidad, de agua, los impuestos, los peajes. Esto ha dejado algunas preguntas, por ejemplo, los diseñadores de las políticas públicas, cuando se preparan en las universidades, ¿cuál es el enfoque que tienen para resolver los temas económicos que tienen tanta conexión con el ser humano común y corriente? Algo de esto conversamos recientemente con el profesor Santiago Iñiguez. Él es decano de la Escuela de Negocios IE Business School de España, considerada por publicaciones especializadas como la más importante de Europa y la quinta a escala global. Hemos conversado un poco sobre cuál es el enfoque necesario para abordar la economía y el ser humano. Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena, Omar, por el programa. En respuesta a su primera pregunta, ciertamente las escuelas de negocios están en el mundo empresarial y contribuyen a formar líderes directivos, y yo creo que en la crisis reciente, como un stakeholder importante, como un agente más, tienen su parte de responsabilidad, junto con la responsabilidad que también tienen empresarios, reguladores, gobiernos, pero incluso la responsabilidad de algunos consumidores, que pueden haber hecho sus inversiones en productos cuyos retornos eran completamente increíbles. De manera que todos hemos aprendido de la crisis que todavía afecta a una serie de países. Probablemente la primera lección es que la ciencia de la economía y sobre todo lo que es la ciencia del management es todavía una ciencia muy joven. Pensemos que las primeras escuelas de negocios se crean hace tan solo un siglo. Si comparamos esa vida, esa edad con la que tienen otras carreras profesionales, otras escuelas como medicina o derecho, son escuelas muy modernas y todavía el conocimiento en lo que es el management, lo que es la ciencia que estudia, que analiza cómo dirigir personas y generar valor, es todavía una ciencia muy joven. Yo creo que muchos de los gurús de especialistas en escuelas de negocios han comentado precisamente que la gran enseñanza para muchos de nosotros de la crisis reciente es precisamente el haber sido más humildes y reconocer que todavía hace falta investigar mucho, que hace falta desarrollar nuevos modelos que nos permitan, por ejemplo, entender cómo se comportan los mercados ante una noticia determinada, o cómo es el comportamiento colectivo de los inversores, algo que está resultando, por ejemplo, en el auge de una disciplina que se denomina Behavioral Finance, de forma que yo creo que aunque hay muchas reglas de oro, hay muchos modelos empresariales y económicos que son válidos y se aplican y conducen a buenos resultados, buenas decisiones, todavía tenemos que aprender mucho, investigar mucho para poder resolver y anticipar mejor crisis como la que está afectando a gran parte del mundo. O sea, que la imagen que tenían algunos economistas, administradores, algunos gerentes, que eran tanto arrogantes y creían que se las sabían todas, ahora está fuera de juego y ya pasó de moda. Bueno, yo no creo que pueda haber habido cierta arrogancia. Yo lo que sí que pienso es que las escuelas de negocios no deben formar personas arrogantes, másters del universo, deben formar servidores de la sociedad, los arquitectos de las instituciones sociales, conscientes de su responsabilidad para generar valor y con un compromiso muy claro con los stakeholders, incluidos el gobierno y el resto de los agentes sociales. El papel de las grandes empresas multinacionales ya ha evolucionado, y así lo entienden los grandes analistas de todo lo que es el fenómeno de la globalización, ha evolucionado desde el modelo de hace unas décadas al de una organización que está orientada no solo a generar valor para sus accionistas, sino para el resto de los agentes sociales. De forma que tenemos que aprender a medir mejor el riesgo, a organizar estructuras más sostenibles en el ámbito empresarial, político y social. Por supuesto que en estas circunstancias también debemos aprender a favorecer a los más débiles. Yo creo que una de las grandes ventajas de los sistemas democráticos occidentales es que han articulado
sistemas de protección social que deben funcionar en estos momentos. Por lo tanto, aunque haya que implementar programas de austeridad en el gasto público, deberíamos también hacer eso compatible con la protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. O sea, que ya también pasaron de moda aquellos programas de ajuste radicales, inclusive como el que están aplicando en Grecia, para intentar corregir desequilibrios económicos. Yo creo que efectivamente ya lo reconocen la mayor parte de los decisores en todas las economías, en los bancos centrales, en los organismos internacionales, pero incluso los primeros ministros, jefes de gobierno, también lo están reconociendo con las decisiones que están adoptando. Por un lado, sí que hace falta continuar con los programas de disciplina presupuestaria, y esto es un principio básico que se sigue siempre en las empresas y que los gobiernos también deben seguir, porque es un principio, una de las reglas de oro del management. No se puede gastar más de lo que se gana, más de lo que se invierte, pero eso debe ser compatible con identificar en dónde hay que gastar, en educación, en sanidad, en proteger a los más desfavorecidos, en fin, favorecer también a las personas que ya están retiradas, aunque reconozcamos que posiblemente en la sociedad actual hace falta prorrogar la edad de jubilación y habrá que estudiar un modelo sostenible de pensiones, ¿no? Pensemos que el modelo actual de pensiones se inventa por primera vez en la época de Bismarck, del canciller Bismarck, en el siglo XIX. La expectativa de vida ha evolucionado muchísimo desde hace casi 2 siglos. ¿Usted cree entonces que la economía internacional, la economía de nuestros países en crisis, España, Venezuela, algunos de nosotros, América Latina, puede tener un camino de salida en esta combinación de la técnica con la humanidad, con un sentido más social, por así decirlo, de lo que puede ser la búsqueda de soluciones? Sin duda porque primero soy optimista y creo firmemente en la capacidad de las personas para mejorar el entorno. Los decisores tienen que desarrollar, detentar su liderazgo. El liderazgo no es algo que se tenga sin más por el haber ganado unas elecciones o por haber sido elegido por el Parlamento o haber sido nombrado CEO o presidente de una empresa. El liderazgo hace falta ejercerlo tomando buenas decisiones de acuerdo con las buenas prácticas, con la experiencia y con la opinión de la mayoría de la sociedad. En el IE Business School estudian alumnos de unos 93 países. Una treintena de ellos son venezolanos, de esos que han salido al exterior a buscar mejorar su capacidad profesional. Por cierto que Cadivi está preparando una nueva providencia para normar el suministro de divisas para estos estudiantes. Esté atento a los detalles en las páginas del diario El Mundo. Ahora vamos a otra pausa y volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.